bendecimos, mi Dios amado, lleno de amor y de misericordia, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, papito amado de mi corazón, de mi alma. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido una noche más. Como cada noche, Señor, tú estás en este lugar. Y Dios lo hará. Y lo está haciendo. Lo está haciendo. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Hoy cuarto día, otro cruce. ¿Veniste preparado para cruzar? Primer día cruzamos el río. El primer día cruzamos el río y tomamos el ADN de los. Segundo día cruzamos el. Anoche pasamos del otro lado en medio de las tormentas. Y hoy vamos a cruzar el Jordán. Aleluya. Cruzando el Jordán. Todos los cruces son importantes, pero este en especial es un cruce crucial, porque los otros cruces nos hablaban de un cruce personal, de un cambio personal, pero este cruce nos habla de un cambio personal, pero también de una responsabilidad congregacional, porque ellos cruzan del desierto, de la última parada que hacen en el desierto. Se prepara Israel al mando de Josué para cruzar del otro lado del Jordán. Y decir conmigo, va a haber un antes y después. Porque la palabra Jordán significa descender, pero también significa lugar de transformación y transición. Porque iba a quedar una parte de la historia de este lado del Jordán, pero ellos estaban preparando para la entrada de la promesa del cumplimiento. Lo que el Señor le prometió desde Abraham. Y serás padre de multitudes. Y serás una nación grande. Y poseerás la tierra de Canaán. Y sabemos toda la historia desde Abraham hasta este cruce con Josué, al mando de Josué y el pueblo de Israel. Mirá, para los que toman nota, Jordán significa, como te dije, descender. Este cruce, descender, significa también bajar, humillarse. Del otro lado del Jordán, en este cruce, vamos a tener que dejar el orgullo propio. Se va a tener que dejar la autosuficiencia. Así que si vos todavía estás operando en un orgullo personal y en una autosuficiencia, ya te voy aconsejando, si querés pasar del otro lado del Jordán, andá despidiendo y renunciándote al orgullo propio y a la autosuficiencia. Porque vas a necesitar del otro lado de toda la bendición de Dios, pero juntamente al mando del líder y del pueblo. La palabra transición bíblicamente se refiere al proceso de pasar de un estado a otro. Significa cambio, significa mudanza. No sé si te suena esta palabra. Significa mudanza, significa adaptación a nuevos desafíos. Ellos no es que iban a cruzar y las cosas ya se solucionaban por magia. No. Ellos del otro lado también tenían que conquistar. Y el Señor ya nos anticipó que del otro lado vamos a conquistar. Pero también va a haber nuevos desafíos. Jordán también significa seguir a los líderes. No sé si te suena esto con el día lunes en el Mar Rojo. Seguir a los líderes y dejar atrás viejos hábitos. Decir, en el cruce del Jordán no van a cruzar ni los viejos ni las viejas mañas.
La vas a tener que dejar de este lado del Jordán. Porque si vos cruzás el Jordán no dejando los malos hábitos y las malas mañas, del otro lado no vas a ver nada. ¿Cuándo vamos a dejar los malos hábitos y las malas costumbres? Veo que algunos tienen malas costumbres. Decir, tengo que dejar las malas costumbres para seguir la voluntad de Dios. ¿Cuántos realmente, pero realmente queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Y cómo es la voluntad del Padre? Muy bien, es buena. ¿Por qué a la gente le cuenta tanto hacer la voluntad de Dios si la voluntad de Dios es buena? Es agradable y perfecta. ¿Qué es algo agradable? Pensá en algo agradable, a ver, algo que te agrada. Algo que te trae gozo al corazón, alegría. Bueno, la voluntad de Dios es así. Cuando vos la haces, te trae gozo y te trae alegría. Jordán significa obediencia. Y esta palabra creo que se viene repitiendo desde el día 1, porque Abraham tuvo que obedecer a una voz, pero a un Dios no conocido, porque el Dios de Abraham no tenía forma. Los que estuvieron el domingo saben y lo han oído en el mensaje. Todos los otros dioses de Ur de los caldeos tenían forma. Estaba Baal, el Dios de las 1000 caras, pero el Dios de la voz de Abraham no tenía forma, pero Abraham obedeció. El día lunes vimos que el Señor le dio una orden a Moisés con el pueblo, y Moisés con el pueblo tenían que obedecer. Anoche el Señor le dio una orden a los discípulos: suban a la barca y pasemos. Y vimos que los que pasan las tormentas van a ver milagros. Así que si vos anoche entendiste que pasar las tormentas con Cristo, vas a ver milagros del otro lado. Pero ahora en este cruce, va a haber un cambio, va a haber desafíos, va a haber una transición, pero también Dios nos requiere de obediencia. La obediencia es crucial para que los propósitos de Dios se puedan cumplir en nuestra vida. Sin obediencia no hay bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Porque Israel iba a dejar una etapa atrás e iba a comenzar a vivir la nueva temporada. Nosotros estamos a días de dejar una etapa atrás y de vivir una nueva temporada. Mirá, Josué 1, para entender el cruce Jordán tenemos que ir desde el libro de Josué capítulo 1, algunos versículos para entender el capítulo 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Vaya anotándose. Habló con Josué. ¿Qué decía el Señor el día lunes? Que Dios habla para dirigir al pueblo con la cabeza de la casa, y con el cuerpo habla en los asuntos personales, pero no en cuanto a los asuntos ministeriales o decisiones ministeriales. El Señor habló con Josué, como hablaba con Moisés, como hablaba con Abraham, como hablaba con Jacob, como hablaba con Isaac, como hablaba con Noé. Habló con Josué. ¿Y qué le dijo? Mi siervo Moisés ha muerto ahora. Pues levántate y pasa este Jordán. Tú. Dios nos dice en esta noche, primeramente a mí, a mi esposa como cabeza de este ministerio y el equipo ministerial, levántense y levántese todo el pueblo. Levántense y levántense todo el pueblo. Aleluya. Levántate, pasa este Jordán y todo este pueblo, aleluya,
Dios te da la oportunidad. Ustedes que se quedaron sentados, no sé si van a cruzar. Porque dijo, levante todo el pueblo. Esa es la orden. Levanten todo el pueblo y pasen este Jordán a la tierra que yo les doy a los hijos. A la tierra que yo les voy a dar. Yo os he entregado, como lo ha dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y te puedo asegurar que así fue. Los pies del anciano, los pies del pastor y mis pies pisaron ese lugar ese día. Mientras atrás había muchos. Mira, iglesia, puede haber muchos. Pero ¿sabes cuándo Dios va a dar lo que tiene que dar a cada uno de nosotros? Cuando Dios ve un corazón correcto. Dios no puede darle cosas a gente que no tengan un corazón correcto. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que lo que le dé no lo va a cuidar. Por eso hay gente que Dios le da cosas y no la saben cuidar y administrar. ¿Y qué pasa con esa gente? Lo que Dios le dio lo terminan perdiendo. Pero si vos y yo tenemos un corazón correcto, lo que Dios te dio, Dios te lo va a hacer prosperar. Porque Israel iba a pasar al otro lado para prosperar. ¿Tenían que enfrentar gigantes que los vamos a ver más adelante? Sí. ¿Tenían que pelear por esa tierra? Sí. Pero el Señor le dio una promesa al líder. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y este pueblo sabrá que yo estoy contigo. ¿Sabes lo que va a pasar, equipo? Que en el otro lado, muchos que no se daban cuenta, se van a dar cuenta que el Señor siempre estuvo con nosotros. Diez 11 de Josué 1. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo. ¿A quién mandó Josué? ¿Quiénes son los oficiales del pueblo? Son los de la primera línea de batalla. La gente de confianza. Dios no manda a cualquiera. Dios manda a su gente de confianza. ¿Cuántos quieren ser acá gente de confianza? Algunos quieren ser gente de confianza y cuando los ministros están soltando palabras, si no les agrada, más que mirada de confianza, te mandan flechas de dardo. Dios con esa gente no va a contar. Pueden estar, porque del Jordán cruzaron mucho. Pero acordate que del otro lado hubo algunos que también se mandaron macana. Uno agarró un manto que no tenía que agarrar, agarró lo anatema. Por eso muchos quizás pueden cruzar del otro lado y pueden hacer muchos cruces. Pero si no está el corazón preparado, por más que crucen, no van a llegar a buen puerto. Porque tarde o temprano, eso que hay en el corazón se va muy bien, pastora. Se revela el corazón. Porque el corazón, hermano, se revela. Quieras o no, se revela. ¿Y sabes dónde se revela el corazón nuestro? En los desafíos. Porque acá que dice que Jordán significa tiempos de desafío. En los desafíos, la gente revela su corazón. ¿Qué revelará nuestro corazón después que crucemos el Jordán? Para pensar, ¿no? ¿Qué revelará nuestro corazón cuando crucemos al Jordán? Se va a ver. Se va a ver.
Porque ya el Señor ya me lo anticipó, que se van a revelar los corazones y se van a ver. Por eso yo te doy un consejo: prepara tu corazón correctamente para el cruce. Volvé a ver el cruce del río Éufrates, volvé a ver el cruce del Mar Rojo, volver a ver el cruce en medio de las tormentas hacia el otro lado. Volvé a ver, después que pase este mensaje, volvé a ver el cruce del Jordán y los diferentes cruces que vendrán mañana, el viernes, el sábado y el domingo. Porque, iglesia amada, tenemos que poner nuestro corazón alineado con la voluntad de Dios para cruzar el Jordán. Y el Señor nos dice desde el primer día: obediencia. ¿A quién? A Dios y a sus líderes. Acá dice la palabra Josué. No, sí, muy bien. Pero dice Josué, servidor de Moisés. Porque algunos dicen: ay no, yo y Dios, Dios y yo. Y a veces pasan por encima a los líderes de la casa. Ay no, yo y Dios, Dios y yo y el hermanito Pirulo. Pero pasan por encima a los líderes de la casa. Yo y Dios, pero mis problemas se los cuento a la hermana Juanita, y pasan por encima a los líderes de la casa. Entonces después los líderes de la casa, y no hablo solamente de mí, de todo ministerio, hay líderes que no están ni enterados de las necesidades de su pueblo, pero se enteró fulano, mengano y sultano, porque ellos no hablan con los líderes de la casa, hablan con... ¿Y acá qué le dijo el Señor a Josué? Levántate tú y todo el pueblo se tiene que levantar. No dijo algunos, y todo el pueblo. Y dile a los oficiales, a la gente de la primera línea, a la gente de la primera línea de batalla, a los confiables, leales e íntegros. ¿Qué les dijo? Pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días, es decir, Dios marca un tiempo. Y los tiempos de Dios son perfectos. Cuando vos dejás que el tiempo te lo marque Dios y te moves en el tiempo de Dios, no te vas a equivocar y no vas a errar, porque lo estás haciendo bajo el tiempo de la voluntad de Dios. ¿Cuántos días van a pasar? 3 días. Pasaréis, es decir, pasaremos a la transición, pasaremos a la transformación, pasaremos a empezar a menguar, porque es descender Jordán, y seguiremos en la obediencia. Pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado en posesión. Por eso este cruce, hermano, no se refiere solamente en algo personal, sino también en algo que nos va a acontecer a nosotros como ministerio. Por eso presta mucha atención. No solamente a este cruce, a todos los cruces. Te vuelvo a decir, volvé a ver los videos en YouTube de los cruces anteriores. Y cuando termine esta cadena, volvé a ver todos los cruces. Porque hay cosas que en el momento se te pasan, pero cuando vos ves lo mismo una y otra vez, hay cosas y detalles importantes que se te pasaron por alto porque justo se le cayó a la hermana Pirula la lapicera, justo estornudó el hermano Pirulo y te distrae. Pero cuando vos volvés a ver tranquilo yo te digo siempre, no agarrando el dedo loco y... No, tranquilo, con tu mate, con tu termo si tomás mate, con tu té, en la hora que nadie te moleste, y volvés a oír
Dios te va a hablar, te va a volver a hablar y quizás lo que se te pasó por alto, Dios te lo va a volver a recalcar. Vos siempre tomá esto en cuenta. Cuando a Dios a vos te diga por algún ministro o por mi boca, una vez habló el Señor y 2 veces te dijo esto, presta atención porque Dios te está diciendo, no estás obedeciendo lo que te dije y si no obedeces, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Porque uno a veces les enseña a la gente ciertas cosas, ciertos principios, ciertos respetos. Consulten con sus líderes, consulten con los padres, busquen el consejo pastoral. ¿Y qué hace la gente? Todo lo contrario. ¿Y qué pasa? Se les viene el caos. Como dicen, se les viene la noche. Pero hay otros que están como ese pueblo atento y hacen todo lo que el Señor les dice por la boca de sus líderes. Porque acá lo está diciendo la Biblia. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Que le diga, que se levante con el pueblo, pero que le diga a los oficiales. ¿Vas entendiendo? Y ahí entramos, y ahí nos preparamos para el cruce. Entonces capítulo 1 es la antesala del cruce del Jordán. El Señor le dio las instrucciones precisas a Josué. Moisés ha muerto. Josué, tú como servidor, no solamente mío, como servidor de tu siervo, de tu padre, de tu líder, ahora levántate con el pueblo. Dile a los oficiales lo que tienen que hacer y prepárense para cruzar el río Jordán, porque del otro lado ustedes van a conquistar y un cierre de ciclo se va a cerrar. ¿Por qué? Mirá, Josué 3:1. Josué se levantó de mañana. ¿Cómo se levantó Josué? Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim. ¿Sabe qué era Sittim? Fue la última parada en el desierto. Sittim representa la última parada en el desierto. Acordate de esta palabra, desierto. Y después vas a comprender. Yo sé que vas a comprender en estos días. Fue la última parada en el desierto. ¿Dónde estuvieron ellos por última vez antes de cruzar al Jordán para conquistar la tierra de Canaán? La tierra de la leche y la miel prometida. En Sittim. Es decir, última parada. Y esta para nosotros es la última parada en el desierto. Y vinieron hasta el Jordán. ¿De Sittim a dónde? Al Jordán. Decir, obediencia, transición, transformación, descender, menguar. Y reposaron allí antes de... ¿Qué nos enseña esto? Que en los tiempos de hoy hay que moverse prudentemente, no locamente. Hay gente que a veces se mueve en los tiempos de su cabecita loca. No es que llegaron al Jordán y lo pasaron como una tribu, pero no la de Israel. El Jordán, crucen. No, tranquilo. Llegaron, se levantaron de Sittim y llegaron al Jordán, pero ahí tenían que esperar las instrucciones del Señor por medio de su líder. Y reposaron, es decir, reposaron. Por eso estos días prepárate para reposar, para descansar, para meditar de cómo querés vivir tu vida del otro lado del Jordán. Sittim
Es el sitio de la última parada de Israel en el desierto antes de cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Números 25:1. ¿Qué fue Sitín? La última parada de Israel. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Sabes a dónde ellos habían llegado? A un lugar donde generaciones atrás los hijos de Israel habían desobedecido y fornicaron con las moabitas, mujeres idólatras y extranjeras, y todos los hombres, no recuerdo la cantidad, murieron por desobediencia. Por eso te dije que cruzar del otro lado del Jordán es obediencia. Ellos llegaron a ese lugar que una vez el Israel había desobedecido, pero ahora Dios les daba la oportunidad de cruzar como tenían que cruzar correctamente en obediencia. Tranquilos, reposen. Y murieron de aquella mortandad 24.000 varones. Por eso, hermanos, ¿saben quiénes cruzaron la tierra? O quiénes, mejor dicho, llegaron a la tierra prometida cruzando el Jordán. No la generación genuina que salió de Egipto. Toda la generación que nació durante su peregrinación en el desierto. Los únicos, digamos, originales, por llamarlo así, era Josué y Caleb. Después era toda gente que habían nacido durante el desierto, porque todos los otros habían perecido. Y a otros, usted se acuerda, por la rebelión que tuvieron contra Moisés, el líder. Por eso, iglesia amada, cuidado cuando nos levantamos contra los líderes. Cuidado cuando yo le voy a hablar a alguien en contra de un líder que está en obediencia ante el Señor. Porque ese Coré con Datán y Abián, ¿cómo? No le entiendo. Bueno, a ese Yan se levantaron contra el líder Moisés. Y entre ellos vemos que siempre hay gente que no sigue a los líderes, pero cómo les gusta seguir a los rebeldes y a los padrinos. A eso les encanta, porque los rebeldes y los padrinos le dan chupetines, alfajores y turrón, pero el líder te va a dar el alimento que necesitas para crecer y levantarte. Se armó todo ahí un revuelo y el Señor le dijo a Moisés como líder: tranquilo, yo voy a pelear por vos. ¿Y qué pasó con esos tres? Más todos los que se juntaron. Se abrió la tierra. Por eso hay gente que no se los traga la tierra literalmente, pero a veces se los traga la tierra espiritual. Porque al tragárselos la tierra, muere el propósito de ellos. Porque ¿qué queda debajo de la tierra? Que quedan muertos y sepultados. Y hay gente que matan su propósito y mueren en el propósito por la rebeldía del corazón. Y más cuando se levantan contra los líderes de Dios. Que a mí hoy el portero no me gustó porque me corrió de silla. Me voy y no los saludo. Cuidado. 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 No, que hoy fulanita del ministerio me dijo tal cosa. Cuidado. Porque a Coré, a Datán y a ese Yan se lo comieron la tierra, se los tragó ahí, y todos los que estaban con ellos. ¿Vos creo que no querés que te coma la tierra o querés que te coma la tierra? Porque si la tierra te traga, vas a morir en tu propósito y no vas a llegar a tu destino profético. Porque la tierra te va a tragar, pero vas a quedar sepultado debajo de la tierra. Yo no quiero quedar sepultado, yo quiero cruzar el Jordán. Pero para eso tengo que tener obediencia.
un corazón correcto, prepararme para menguar y dejarme transformar y transicionar en el propósito de Dios. Sittim, un lugar donde habían pecado contra Dios, se habían rebelado contra Dios, pero ahora Dios les daba la nueva oportunidad de que de ese lugar cruzaran el Jordán hacia el otro lado en obediencia y con perfecto corazón. ¿Cuántos quieren eso? ¿De verdad? Mira que tener al lado y decirle: yo lo quiero, yo lo quiero. Pero mira qué hermoso, porque usted sabe que Coré tenía hijos, pero los hijos no se rebelaron contra Dios y contra su líder. Qué hermoso cuando hay gente que no se engancha en las rebeliones, que no se llaman Sánchez. Sánchez, no te enganche. Vos acordate, cuando alguien te quiere enganchar en una rebelión, decirle: yo no soy Sánchez, yo soy Miller, yo soy Villalba, yo no me llamo Sánchez, así que a mí no me enganches. Porque los hijos de Coré decidieron no participar de la rebelión de su padre. Y sabes que cuando la tierra se los tragó, la tierra donde ellos estaban parados ni siquiera sufrió movimiento alguno. Y después vos lo ves a los hijos de Coré, nombrado por David en los Salmos, y a los músicos, los hijos de Coré. De padres rebeldes pueden salir hijos adoradores, porque no se enganchan, siguen el propósito de Dios. Por eso decirle: yo no soy Sánchez, así que a mí no me enganches. ¿Sabes los que quedan enganchados? Los que les gusta lo mismo. Nadie es inocente. Nadie es inocente. Coré no era inocente. Datán no era inocente. Avilán. Acá está. Coré, Datán y Abiram. Decir, ninguno de estos tres era inocente. Y veo que usted, yo siempre le enseño, siempre son tres: el que habla, el que oye y el que desparrama. Qué bonito estos tres, los tres chiflados. Está el que habla, el que oye y el que desparrama. Siempre son mínimo tres que se enganchan en una rebelión. ¿Qué te dijo? Y está el que habla. Y el otro oye. Y el otro que está al lado después lo desparrama. Mira qué lindo grupito este. Datán, Coré y Abiram. Es decir, los tres chiflados. Moe, Larry, Curly. Pero los hijos de Coré marcaron la diferencia. Entonces quiere decir por la Biblia que hay gente que sí puede marcar la diferencia, y sí puede mantenerse en la obediencia, y sí pueden mantenerse en la integridad, y sí pueden menguar, y sí pueden salir del lugar para la transición y la transformación. Que sí, que se puede. Los hijos de Coré pudieron, y parte de este pueblo que no murió en el desierto también pudieron y pasaron con Josué del otro lado. ¿Cuántos son los que van a pasar realmente del otro lado? No tendrás que meterte, oí bien, no tendrás que meterte en rebelión. Cuando alguien te quiere meter en rebelión, tráelos a los líderes inmediatamente. A ver, vení hermano Pepo, y vos hermana Beli, y vos Peppa Pig, vení. Vamos a los líderes, acá. A ver, apóstol, acá le traje a Beli, a Beto y a Peppa Pig.
A ver, Peppa Pig, decirle al apóstol lo que Beli te contó, por lo que Beto derramó. Perdón, Beto, yo digo, bueno, yo me acuerdo de Beli y Beto. Bueno, Beto, no sé. Ese Beto de México. Vení. Inmediatamente. Inmediatamente. No, ni mañana, ni espera. Ay, no, porque yo, pobrecito el hermano. No, pobrecito el hermanito, nada. Porque si el hermanito para hacer lío y rebelión no tiene ningún problema, usted no tenga problema de llevarlo ante las autoridades. Inmediatamente. Esto que me decís a mí, lo vas a decir delante de los líderes. Yo así curé a la gente donde me congregué por 15 años. Otra cosa que me vas a sentir decir hasta el último minuto de mi vida porque lo viví. Así curaba a la gente. Venga, hermanita, vamos con el pastor. ¡Ay, no! Entonces a mí no me venga a decir nada. Shut up. O va a hablar con el pastor o a mí no me venga a comentar absolutamente nada. Pero venga, pastor. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero si la gente no corta así las rebeliones, decir, así como la chiligrina, fíjate. Es porque les gusta. Es porque les gusta. No es porque son inocentes. Les gusta. Si no hablan, les encanta oír. No que los agarra por inocentes. Yo no sabía. Yo no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla. Me di cuenta. No. Les gusta. Es porque les gusta. Porque al que no le gusta, ¿qué hace? Se va de ese lugar. Y los trae a los líderes. Los trae, vení al líder, vamos, al líder, inmediatamente al líder. Va a ver cómo a usted no se le va a sacar ningún rebelde más. Porque ¿sabe lo que detestan los rebeldes? Que sean expuestos. Porque de atrás, son Coré, Datán y Abiram, estos tres de atrás de Moisés, pero se olvidaban que Dios los oye. Porque eso es lo que la gente siempre se olvida, que como no ven a Dios, piensan que Dios no está, pero está el Espíritu Santo, que es el testigo silencioso y el que oye todas las cosas. Y después, cuando la gente no se arrepiente, se la revela a sus siervos y a sus profetas. Entonces, cuando venimos con una palabra, ¿qué dicen aquellos? Seguro que alguien les contó. Pero como no entienden de revelación, no tienen comunión con Dios, andan en la pavada, andan en el chisme, en la rebeldía, en la murmuración, en la queja, su mente la tienen bloqueada. Ellos no entienden nada de lo espiritual, entonces no entienden que Dios revela todas las cosas. Pero hay unos que se llaman los hijos, no, sí, aparte de los hijos de Coré, los entendidos de los tiempos, los hijos de Isaacar. ¿Cuántos hijos de Isaacar hay acá? ¿Qué son los hijos de Isaacar? Los que entienden los tiempos y entienden la palabra. No sé por qué me fui para ahí. Dios sabrá por qué. Decir, mirá, decir, Sitim, Jordán. Un antes y un después. Vení, María, acá. María, por favor. Sitim. Vení, Matías, acá, por favor. Jordán. Canaán. El Jordán. Decir, un antes. Miren para allá del frente. Y un después. Sitim, la última parada en el desierto. La preparación para el cruce. La transición, la transformación, la obediencia. El Jordán, el río que tenían que cruzar para ir a la tierra de Canaán. Decir, Jordán es un portal profético. Del desierto al otro lado del Jordán. Mirá, en el desierto, pero eso es un antes y después, y esto va a ser un antes y después para nosotros. En el desierto, desde que cruzaron el Mar Rojo hasta la última parada en Sitín, en el desierto, decir conmigo, la provisión de Dios
era de cada día. Había agua para el día, maná para el día, codornices para el día. Decir, el sustento diario no faltaba en el desierto y tenían que juntarlo diariamente, porque el Señor le dijo claro a Moisés: dile que agarre el maná para un solo día. ¿Y qué hacía el pueblo obediente? Del miedo que tenían a quedarse sin comer, metía el maná. ¿Qué pasaba el otro día? Aparecía gusanado. Pero en el Jordán, en Canaán, decía, la tierra de abundancia, la tierra de la leche, la tierra de la miel, la tierra donde iban a sembrar, pero también iban a cosechar. Si tú te conectaste, si tú sembraste, lo que te espera del otro lado del Jordán es la cosecha inevitable. Gracias, hijos. Es la cosecha inevitable. En el desierto, la provisión diaria. Pero cruzando el Jordán, la sobreabundancia de Dios. Decir, vamos a sobreabundar del otro lado del Jordán. Vamos a tener para nosotros, vamos a tener para dar, y algo que a todos nos gusta y a vos te gusta, y para guardar. Y para guardar. Decir, cruzar el Jordán es transición, cambio. Salir de lo viejo para entrar en lo nuevo. Así que renunciar a las viejas mañas y a las viejas costumbres, porque del otro lado del Jordán lo viejo no tiene lugar. Despedite del viejo y de la vieja. Hay que decirle, cuando yo esté cruzando el Jordán, te vas a ahogar, viejo, y te vas a orar, vieja, vieja maña, vieja costumbre, viejos hábitos, lengua lisonjera, lengua murmuradora, lengua rencillosa. Te vas a ahogar, porque mientras yo esté cruzando el Jordán, yo voy a estar cerrando un ciclo para una nueva temporada, porque Sitín va a quedar atrás, la última parada del desierto. Pero siempre hay una demanda. Decir, a la obediencia, porque en el Éufrates Dios pidió obediencia a Abraham, en el Mar Rojo le pidió obediencia a Moisés y al pueblo. Cruzando del otro lado, en medio de la tormenta, tenían que obedecer las directivas de Jesús. Los discípulos suban a la barca. Ahora la obediencia se le suma santificación. Por eso este cruce es crucial, porque no habla solamente de algo personal, habla a nivel congregacional. ¿Por qué? Porque Josué 3:5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque el Señor hará maravilla entre vosotros. ¿Qué le pide ahora el Señor por medio de su líder al pueblo? Santificación. Y por supuesto que Josué también estaba santificado como sacerdote. Santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre ustedes. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Qué vamos a tener que hacer aparte de obedecer para cruzar el Jordán? Nos tenemos que santificar, limpiarnos de toda impureza y contaminación y perfeccionarnos en la santidad en el temor de Dios. ¿Qué vamos a tener que agregarle a la obediencia? Santidad y temor de Dios.
Es decir, me tengo que limpiar de toda contaminación, de todo lo que entró por mis oídos incorrecto, de todo lo que entró por mis ojos incorrectamente, todo lo que entró a mi mente y a mis pensamientos incorrectamente. Si me tengo que limpiar, me tengo que santificar, todo lo que quizás tocó mi mano incorrectamente, todo donde fue mi pies a lugares incorrectos, si me tengo que limpiar, me tengo que santificar, porque ahora el Señor no solamente le pedía al pueblo obediencia con Josué, ahora estaba diciendo: santifíquense. Josué 3:11 dice: y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en el medio del Jordán. ¿Quién tiene que ir en los cruces con nosotros? Es decir, la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está con nosotros en los cruces, no vamos a poder cruzar, o algunos se van a ahogar. ¿Cuántos no saben nadar acá? Que le tienen miedo al agua. Vos sabés que si te acercan al agua, si yo sé, hija, ya conocemos, nos vamos de picnic, ella ya te dice: yo ni me acerco a la pileta. Bueno, así es en la vida espiritual. Si yo no me santifico, no me limpio en la carne y en el espíritu, por más que sepa nadar, decir, para abajo. ¿Y quién se va para abajo? El diablo se va para abajo. Vos en tu obediencia y santidad te vas para arriba. El diablo se queda en Sitín, pero vos cruzás al otro lado, en la tierra de la leche y miel, en la tierra de la abundancia. Él te podrá querer hacer la guerra de Sitín, pero vos sabés que estás parado en la tierra prometida. Es decir, necesitamos la presencia del Señor. Mira, Éxodo 33:13, esto lo dice desde Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso lo sabía Josué. Había sido testigo ocular de lo que pasó con Moisés, su padre espiritual, su líder, su siervo. Entonces ahora Dios le dice lo mismo a Josué: prepárate, pasen con el arca los sacerdotes delante del Jordán y van a ver que mi presencia va a ir con ustedes, porque como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y este pueblo sabrá, le dijo, que el Señor está contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Josué 3:14. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies, así, de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿En qué tiempo estaban ellos? ¿Qué significa siega? ¿Qué significa? Fuerte, dígalo. ¿Qué fiesta estamos celebrando? La fiesta de las cosechas. Pero después del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, la fiesta del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Pero las cosechas siguen. ¿Cómo sigue? La cosecha fue de 12, Jesús con 12 y 120 en el aposento, trastornaron al mundo entero. ¿Qué le dijeron a Pablo cuando llegó a Berea con Timoteo y Jasón y el otro no me acuerdo, que Sila?
¿Qué decían los griegos? Aquí llegaron los trastornadores del mundo. ¿A quién trastornás vos? ¿A quién trastornás? A veces hay gente que trastorna en los hogares, pero porque les dejan las cabezas así a las mujeres. O viceversa, las esposas le dejan a los varones las cabezas así. Es el único trastorno que tienen. Y a veces porque hay padres que le dejan a los hijos la cabeza así. Es el único trastorno que tienen. Y a veces hay hijos que le dejan a los padres la cabeza así, los pelos así. Porque lo único que tienen es eso para trastornar. Pero bendito vos y yo, que tenemos el trastorno de la llenura del Espíritu Santo. Y que tenemos que obedecer y santificarnos para cruzar del otro lado del Jordán y el desierto quede atrás y la tierra prometida la comenzaremos a disfrutar. La leche y la miel llegaron en el tiempo de la cosecha. Y estamos en el tiempo de la fiesta de Pentecostés. Por eso el Jordán es un portal profético. 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. ¿Y qué era Jericó? La primera ciudad de conquista. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hacia la conquista. Josué 5:1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Yo profetizo por la palabra que después del cruce, todos los que quisieron desfallecer nuestro corazón en muchas veces y con muchas circunstancias, y es más, los que quisieron desfallecer el corazón aún de los líderes haciendo oposición desde adentro, se va a terminar eso. Se va a terminar. Del otro lado del Jordán se va a terminar. Porque no va a haber palabra que nos pueda desalentar. Porque al cruzar el Jordán vamos a saber más que nunca que el Señor está en medio nuestro y Él hará maravillas entre nosotros. Sí, hermano. Porque dentro de los ministerios hay gente que quiere hacer desfallecer el corazón de los líderes y de los siervos. Con sus palabras, con su oposición, con sus mentiras, con sus entretejos en lo secreto. Pero Dios está en medio. Porque hay otros que nunca hacen desfallecer el corazón, sino que son los Aarones y Ur de estos tiempos, que levantan los brazos de sus siervos. ¿Sabes por qué Josué fue el sucesor de Moisés? Porque cuando Moisés bajaba del monte Sinaí de estar en la presencia de Dios y su rostro resplandecía, con el primero que se encontraba era con Josué. Porque mientras su siervo iba a ir a hablar con Dios, él sabía que cuando bajaba, iba a bajar con una palabra de Dios. Y él era el primero en la lista. Y hay gente que a veces dudan si lo que sus líderes hablan, y yo no te hablo por esta casa en general, viene de Dios. Yo no sé si será tan así. ¿A vos qué te parece, Mou?
Y no sé, Larry. Preguntemos a Curly. Ella aparecen otra vez. Los Coré, los Datán y los Abiram. Los esposos en la noche. No sé si será tan así, mami. Ay, tenés razón, papi. No sé si será tan así. ¿A vos qué te parece? No, a mí me parece que no es así. Porque yo en YouTube vi al apóstol Securulu y dijo que no era así. ¿Viste? Yo discerní. Bueno, papi, hasta mañana, mami. Porque veo que algunas esposas son muy vivas para ciertas cosas. Cuando ellas tienen que imponer en su casa, no consultan a la cabeza de la casa. Pero cuando es algo ministerial, no sé. Voy a ver lo que mi esposo dice. Tan sumisa. Y hay esposos que es lo mismo en su casa. Ellos dan la última palabra. No sé, pastor. Le tengo que consultar a la Gordi. A ver lo que piensa. Hace así. A papá mono con bananas verdes. Y después sabes cómo se refleja, cómo se revela el corazón en la acción. Porque todo lo que hablaron, después lo reflejan en la casa de Dios. Entonces me decía, acá hay diablo encerrado. Mirá cómo hablaron anoche papi y mami. Mirá cómo se complementan los dos, qué lindo. Cómo se miran con esas miradas cómplices. La actitud del corazón, los malos hábitos y las malas acciones van a tener que morir en el Jordán para que puedas pasar correctamente del otro lado y puedas disfrutar de la leche, de la miel y de la abundancia de la tierra. Si no, pasarás, pero no vas a disfrutar, porque del otro lado también hubo una rebelión, que alguien tomó un manto incorrecto y también murió toda su descendencia juntamente con él y murió su propósito. Entonces, iglesia amada, anda pensando estos días cómo vas a cruzar del otro lado. Esto no es chiste. Esto no es chiste. Viene un tiempo nuevo. Y vienen cosas nuevas y desafíos nuevos. Anda pensando cómo querés cruzar del otro lado. Versículos 2 y 3 del capítulo 5 y vamos terminando. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. ¿Sabes por qué? Porque esta generación no tenía la señal del pacto. Porque circuncisión en esa época para los judíos y hasta hoy para Israel es la circuncisión del prepucio. Pero para nosotros en Cristo es la circuncisión del corazón. Qué hermoso. Voy a preparar unas cuantas. ¿Sabe cómo preparaban los cuchillos? Agarraban las piedras y las afilaban. Y las mujeres celebrando. Estaban tranquilas ellas. Y los varones desfilando de a uno. ¡Sácate! Que pase el otro. ¡Sácate! Manda al otro. ¡Sácate! ¿Cuántas esposas quieren que acá afilemos piedra para circuncidar a su un buen sácate? Pero en el corazón, en la lengua. Sí, hermano, porque uno a veces dice que las mujeres son chumas, pero hay varones chumas, Y yo siempre digo, el varón chuma es peor que una mujer. Peor. El varón chuma es peor que una mujer, porque la mujer por sí es curiosa. Pero un varón chuma, hermano, un varón chuma
liero, conventillero, murmurador, es peor que una mujer. Por eso yo a los varones les digo acá cuál es el traje que ellos tienen. Bueno, ese todavía no le conté, ya le vamos a contar en la próxima clase de varones. Porque el varón chusma es peor que una mujer, peor que una mujer. Qué silencio. Peor. Porque no se calla, es como, ¿cómo se llama eso que te comen la cabeza? Los come coco y hablan y hablan y hablan y hablan. Si orarían así por sus hogares, si orarían así como sacerdote, sus esposas estarían bendecidas, sus hogares prosperados, sus vidas transformadas. Transicionaron el Jordán, el Mar Rojo, la tormenta, el Éufrates. Pero algunos hablan y hablan y hablan y hablan y cállate, por favor. Deja de hablar. Y te vienen con cosas del pasado. Aquello. A mí mostrame frutos del presente. A mí no me venga con que el año pasado, 30 años atrás Dios te usaba, 40. Mostrame tus frutos ahora. Tus frutos genuinos, dignos de arrepentimiento, que estás lleno del Espíritu Santo, que sos un varón y una mujer de Dios, que transicionaste, que te transformaste en Cristo, que pasaste del otro lado, que te santificaste, que obedeces la palabra. Mostrame frutos dignos de arrepentimiento y déjame de hablar del pasado. Porque a mí tu pasado no me mueve ni un pelo. Porque veo tu presente y no veo nada. Y si no les gusta, se van a buscar a los nuevos consejeros. Y piensan que Dios les va a decir algo diferente que sus líderes le dijeron. Si el que consulta es un consejero lleno del Espíritu Santo, Dios te va a hablar lo mismo que te habla por tus líderes. O sea que vos consultas está más muerto que vos. Te va a hacer oír lo que vos querés. Y vos vas a salir engañado. Pero no en el propósito de Dios. Y vas a decir, este es un líder. Este sí es un líder. Y ahí otra vez, volvemos a la historia. ¿Viste, mami? En la noche. Sí, papi. Consulté y viste, nuestro líder está equivocado. Porque este me dijo, ay, papi, qué lindo. Ese es un líder, lo que yo pensaba. Bueno, agarrá y andate con ese líder. Decidí y andate con ese líder. Quédate allá donde está ese líder. Porque Josué era el líder del pueblo de Israel. Ha muerto mi siervo Moisés, al quien tú servías. Levántate con el pueblo y prepárense para cruzar del otro lado. Porque si no, algunos tendrán que decidir antes. Mira, yo te doy un consejo. Antes de cruzar, decidite. Y más vale que seas sincero y digas, no, yo no voy a cruzar del otro lado. Y buscate un líder, porque vos tenés que tener un líder conforme al corazón que vos querés tener. Porque si vos te quedás y cruzás del otro lado, no reconociendo a los líderes que Dios te puso, vas a estar siempre en oposición contra lo que Dios diga en esa casa. Te dije que esto es crucial, este cruce. Porque nos marca el cruce que vamos a hacer nosotros. Me tomo 5 minutos y me tomo un té. Y Josué afiló las piedras. Yo esto, de acá hasta la fecha voy a estar afilando piedras. Voy a poner a los líderes también que vamos a afilar piedras. Comencemos a afilar piedras y a hacerlas como cuchillos. Qué lindo. ¿Cuál es tu problema ahí? Esta oreja que, que escucho todo negativo. ¡Sácate!
Pasa al otro lado. ¿Cuál es tu problema? Y esta lengua, sácata. ¿Cuál es tu problema? Y esta mano loca, sácata. La Biblia lo dice. Mejor entrar sin un ojo, sin una mano, sin un pie al cielo, que irse con todo ese hermoso cuerpito que te dio directamente al infierno. Entonces, estoy hablando espiritualmente. Algunos me miran con una cara de susto. Ya se ven sin orejas, sin lengua, sin... Es espiritual esto. Es espiritual. Vos te tenés que dejar circuncidar. Tenés que circuncidar tu corazón. Tenemos que circuncidar nuestro corazón. Josué comenzó a preparar los cuchillos para la circuncisión. El Señor dijo, esta nueva generación no tiene pacto. ¿Cómo te preparas para la circuncisión? Pero termino con esto. Josué 5:6, vamos rapidito, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Mirá, todos los hombres de guerra murieron en el desierto. ¿Por cuanto qué? Domingo, obediencia. Lunes, obediencia. Martes, obediencia. Miércoles, obediencia, más santificación. ¿Lo dice o no la palabra? ¿O son inventos de nosotros los líderes que nos ponemos acá para inventar fábulas de viejo? ¿Qué lo dice ahí? Porque no tuvieron ¿qué? Obediencia. ¿Qué fueron? Consumidos. Porque no obedecieron a la voz del Señor, por lo cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres que se las daría, tierra que fluye leche y miel. Y versículo 9 al 12. Y el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Es decir, ya habían pasado el Jordán. Ahora que estaban siendo circuncidados y que estaban celebrando fiesta. En ese caso, la Pascua. ¿Qué estamos celebrando nosotros? Pentecostés. ¿Será casualidad? Ellos cruzaron el Jordán, los circuncidaron, tuvieron pacto, señal de pacto con Dios, y ahora estaban celebrando fiesta, la fiesta de la Pascua, y nosotros estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Por eso te dije que el Jordán es un lugar de transición y de cambio. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? El maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel y los hijos de Demir nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dale la gloria al Señor. Y cesó el maná y comenzaron a comer de las propias cosechas de sus siembras. Vas a comer de tu siembra. Vas a comenzar a comer de tu siembra. Cesó el maná. Vas a dejar de confiar en este o en aquel. Y vas a comenzar a confiar plenamente en Dios. Que lo que vos siembres, de eso vas a cosechar en aquella tierra. Ponete de pie. ¿Cuántos se preparan para cruzar este Jordán?
Decirle chau a Sittim. La última parada del desierto. La última parada. Yo pienso que esos días que ellos estuvieron ahí acampando, preparándose para el cruce, habrán pensado en las generaciones que quedaron, en las generaciones que murieron por no obedecer a Dios, por no creerle a Dios por la boca de sus líderes, por rebelarse contra Dios y contra los líderes puestos por Dios. Fueron pereciendo, fueron muriendo. A otros la tierra se los tragó, pero había una nueva generación de esperanza. Había una generación que había permanecido, y entre esos estaban los hijos de Coré, que habían marcado la diferencia. No se engancharon con la rebelión del padre. Ellos le creían a Dios y amaban y respetaban al líder puesto por Dios. Al líder, porque los líderes, no te olvides que los líderes somos puestos por el Señor. Te guste o no te guste. Acá los líderes que estamos ministrando fuimos puestos por el Señor. Mi esposa y yo fuimos ungidos como pastores después de un proceso de 15 años sirviendo al Señor y a nuestros siervos. Con lealtad, con integridad, con obediencia. A veces no entendiendo, pero no murmurando, no quejándonos. Lo que no entendíamos, íbamos y doblábamos rodillas. Pero no le contábamos ni a Juanita, ni a Julio, ni a Pirulo. Se lo contábamos al Señor y se lo preguntábamos a Dios. Los líderes que fueron levantados en esta casa, frutos. Mostraron frutos, testimonio. Fueron probados en la obediencia, fueron probados en la lealtad, en la integridad. Tu siervo Moisés ha muerto. Al que tú servías, Josué, levántate. Levántate tú y este pueblo y prepárense para cruzar el Jordán. ¿Cuándo están dispuestos? De verdad, de verdad. Pero vos tenés que estar dispuesto de verdad. Cerrá tus ojos, acá cierren los ojos. Vos no levantes la mano por levantar, por conformar. Si estás dispuesto y dispuesta de verdad. Si vos sos uno y una, pasá aquí adelante. Mientras despedimos a todos los que nos van a ver en esta enseñanza, cruzando el Jordán. Pasá adelante.